Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Priscila Arnés y vas a estar estudiando conmigo la lección número 9 titulada El segundo viaje misionero. Y para comenzar vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en Hechos 18, 9 y 10, que dice: No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esa ciudad. Quiero comenzar con una ilustración. Cuando un artista comienza a pintar un lienzo, empieza a hacer unas rayas que para nosotros no tienen sentido, pero el artista ya sabe exactamente cuál es el cuadro que quiere pintar. Entonces las líneas que hace son unas líneas bases para que la pintura tenga forma. Al principio nosotros no entendemos y vemos la obra como algo que no tiene sentido o algo que quizás al final no termine lindo, pero nos quedamos viendo toda la pintura hasta el final, y cuando el artista termina de hacer su pintura, la pintura queda realmente hermosa. Ahora, con esta ilustración en mente podemos comenzar la historia. Cuando Pablo y Silas fueron a Filipos, se encontraron con una mujer que era una esclava que estaba endemoniada. Esta mujer se ganaba la vida por medio de la adivinación. Entonces, cuando ellos estaban yendo a un lugar de oración, se encontraron con esta mujer quien comenzó a molestarlos. Entonces, Pablo ordenó al espíritu que estaba dentro de esa mujer que saliera de ella, y por lo tanto, la mujer, después de que se liberó del espíritu, ya no podía hacer lo que era la adivinación. Entonces, el amo de esa esclava, de esa mujer, se enojó mucho y mandó a que aprisionaran a Pablo y a Silas. Cuando Pablo y Silas ya estaban en la prisión, aunque el escenario se veía muy feo, ellos comenzaron a cantar himnos y a orar a Dios. Entonces, poco después de la medianoche, hubo un terremoto tan grande que hizo que las puertas de las celdas se cayeran. Y el carcelero que estaba ahí, el que se encargaba que los presos no se escaparan, quería quitarse la vida porque pensaba que todos los presos se habían escapado después del terremoto. Y cuando estaba a punto de quitarse la vida, Pablo salió y le dijo que no lo hiciera porque toda la gente seguía ahí. Aquí podemos sacar una ilustración muy linda, y por eso quería que te acuerdes lo que te expliqué al principio del pintor. Puede que al principio todo el panorama se vea muy malo, como Pablo, que los metieron a la cárcel, como que los juzgaron y terriblemente mal, y no entendamos el porqué de las situaciones que Dios nos pone. Pero igual que el artista, al poner las primeras líneas, Dios sabe lo que está haciendo para tu vida. Dios sabe cuál va a ser el final de tu vida, cuál va a ser el propósito de tu vida. Es solamente el hecho de que tú confíes en Él, y en el momento en que tú confíes en Él y tú te dejes llevar por Él, vas a ver cómo va a terminar con una hermosa, hermosa obra. Bueno, ahora sí, volvamos al segundo viaje de Pablo. Bueno, Pablo y Silas ya tenían como un mapa estructural planeado, ya sabían a dónde querían ir y todo lo demás. Su plan era llevar el mensaje a todas las naciones, pero el Espíritu Santo cambió sus planes. Ellos querían ir por Asia Menor y terminaron yendo a Filipo. Entonces, cuando fueron a Filipo, como ya les estaba contando antes, pasaron muchas cosas, pero antes, cuando apenas llegaron a Filipo, ellos recibieron el sábado entre el río y las mujeres que lavaban la ropa. Se veía un escenario muy triste, feo, como que Dios no podía hacer nada ahí, pero en ese momento fue cuando Pablo conoció a Lidia y bautizó a Lidia y a toda su familia. Después de eso fue cuando él se estaba dirigiendo al lugar de oración, y fue ahí donde sacó a la mujer, sacó el demonio de la mujer que estaba endemoniada, y después bautizó al carcelero y a toda su familia. Podemos ver que al principio no se veía bien, el Espíritu Santo los había llevado a otro lugar, pero tenía una razón, y aunque todo el escenario se veía muy feo, Pablo logró bautizar a muchas personas ahí. Después de esto, el Espíritu Santo los siguió guiando y los llevó a Tesalónica. En Tesalónica, Pablo predicó el mensaje a todas las personas que estaban ahí, pero Satanás utilizó a algunos judíos para causar algunos disturbios entre todos ellos, lo que hizo que Pablo se fuera a Berea. En Berea, la gente de Berea tenía el corazón más abierto y estaba dispuestos a escuchar el mensaje, pero otra vez Satanás utilizó sus estrategias y mandó a judíos que estaban en Tesalónica a Berea para que obstruyeran
el mensaje, o sea, para que no dejen que Pablo pueda dar el mensaje a todas las personas. Pero eso no paró a Pablo, sino que siguió y fue a Antioquía, donde lo llevaron a un lugar donde había pura gente que sabía mucho, que eran como eruditos, filósofos, la gente más inteligente de ese momento, de ese lugar y de ese momento. Entonces ahí, frente a todos ellos, predicó las verdades de la Biblia. Y otra vez, aunque todo parecía muy oscuro, aunque todo parecía muy triste, Dios utilizó muchos métodos para que Pablo pueda llegar a un lugar tan alto como ese centro que les comento, donde estaba la gente más inteligente, para que él pueda llevar su mensaje a todas las personas que también eran de una alta jerarquía. Bueno, ahora aquí también hay un punto que quiero recalcar mucho, que la lección también toca y que realmente me llegó a impresionar mucho a mí, es que sí, conocemos la historia de Pablo, como ya he explicado en anteriores videos, y si no los has visto, pues te invito a que los vayas a ver. Pablo no siempre fue un cristiano que predicaba el evangelio y que daba amor y que mostraba a Jesús. No siempre fue así. Él tuvo una conversión. Entonces, lo que es importante recalcar de aquí es que cuando Dios quiere que tú seas algo, Él va a hacer todo para que tú lo seas. Él tiene un plan y Él va a hacer que ese plan se ejecute. Entonces, si Dios te quiere a ti, va a hacer de todo para que tú estés ahí. Y Dios no se va a rendir contigo jamás. Como cristianos adventistas del séptimo día, nuestra misión es llevar a conocer al mundo el mensaje del advenimiento. Pero ahora hay algo aquí que realmente me impresionó mucho, que quiero leérselos. Dice... Estaba hablando sobre Pablo. El trabajo de Pablo y Silas nos muestran de qué se trata la comisión evangélica. Se los consideraba hombres que transformaron su mundo para la gloria de Dios. Sus historias en el libro de Hechos nos enseñan que la transformación de nuestro entorno comienza cuando la palabra de Dios da frutos en nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? No intentes predicar si es que tú no lo estás viviendo. ¿Cómo yo puedo hablar de amor si no tengo amor? ¿Cómo yo puedo hablar de paz si no tengo paz? La palabra de Dios recién tendrá frutos en las demás personas, en tu entorno recién se manifestará en las demás personas cuando se haya manifestado primero en ti. Y ahora hay algo importante que quiero recalcar aquí. Seguir a Jesús no siempre es fácil. Ser cristiano, predicar, evangelizar no es algo fácil. Muchos cristianos han cambiado de vida y el ejemplo de Pablo es el mejor ejemplo. Porque él era una persona que perseguía a cristianos para matarlos, conoció a Dios y después de eso se convirtió en el mayor evangelista que alguna vez ha habido. Ahora, cuando tú conoces a Jesús y aceptas a Jesús en tu corazón, va a haber un cambio. Y ese cambio quizás implique perder a familia, a amigos muy cercanos o a personas que están muy cerca en tu entorno. Pero el Espíritu Santo siempre va a estar contigo y Dios te dice que no temas porque Él nunca te va a dejar. Ahora, tú me puedes decir, Prisi, yo tuve muchas fallas, muchos errores, quizás no soy una buena persona o un buen ejemplo para las personas para poder predicar el evangelio. Pero aquí hay algo muy importante. Dios no te llama cuando eres perfecto, o sea, no va a llamar solo a personas que son perfectas, sino Dios también llama a gente que tiene errores, que tiene fallas, porque de esas fallas y esos errores se aprende. Y en el momento en que tú aceptas a Cristo y dejas que Él obre en tu vida, Él va a hacer cambios en ti que cada vez te van a hacer mejor y mejor y mejor. Y nosotros sabemos que tenemos una gran obra. Creo que en todos los videos repito esto, que es el hecho de evangelizar a todas las personas. Y pues hoy déjame darte 4 consejos que te van a hacer más fáciles. El primero, reconoce a Dios y arrepiéntete de sus pecados. Así como Saulo reconoció sus pecados cuando Dios se le presentó y se convirtió en Pablo, es necesario que nosotros también reconozcamos nuestros errores y nos convirtamos a Dios, que dejemos que Él transforme nuestras vidas. Pero no podemos hacer eso si no es que dejamos de un lado todas aquellas cosas malas que hacemos y dejamos de pecar. El segundo consejo, entrégate por completo a Dios. Nosotros sabemos que nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración y Él se comunica con nosotros por medio de la naturaleza y el estudio de la Biblia. Pero nosotros, para seguir a Jesús, tenemos que saber sus enseñanzas. Para realmente entregarnos a Él tenemos que saber muy bien sus enseñanzas. Y aquí hay un punto muy delicado que me gustaría tocar y que también cuando yo lo leí en la lección me impresionó mucho. Algunas veces nosotros leemos la Biblia
por leer. O sea, hacemos el año bíblico, pucha, he leído todo un capítulo y estoy muy feliz y ya, listo, ahí Dios se ha comunicado conmigo. Pero en realidad no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es, no importa si es un versículo, leerlo y intentar descifrar qué es lo que Dios te quiere decir a ti en ese versículo. Porque si tú oras y pides que Dios se comunique contigo, pues en un pequeño versículo lo va a hacer, porque Él puede hacer eso. Pero si tú lees por leer, no vas a encontrar nada o vas a encontrar muy poco. La palabra escudriñar las escrituras, que es lo que nosotros buscamos, es muy grande, es acariciar con el corazón las palabras que Dios te da. Y eso implica estudiar su palabra, pero no estudiar como algunas veces hacemos en la universidad o en el colegio, que es leer, ya listo, sino un pequeño parrafito, un pequeño versículo, encontrar lo que Dios tiene para ti ese día. Tercer consejo, sé obediente, paciente y fiel. Sabemos que los 10 mandamientos son lo que tenemos que obedecer, son como un espejo más o menos que nos refleja a nosotros. Tenemos que ser pacientes y esperar a que Dios cumpla sus promesas, porque Él siempre lo ha hecho desde el principio de la historia hasta nuestros días. Y si lo ha hecho antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Y algo que es importante recalcar, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ten fe, sé paciente y sé fiel, porque Dios va a obrar en tu vida. Y el cuarto consejo, recuerda a quién sirves. Y para eso quiero leer un versículo que se encuentra en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Ahora, hay que recalcar algo aquí. Nosotros servimos a un Dios y nuestra lucha no es contra la gente que está en contra de nosotros, sino es algo mucho más grande que va directamente con Satanás. Entonces no estamos luchando contra una persona o contra una institución, sino que estamos luchando contra Satanás. Todos los de la iglesia somos uno y nuestra misión es una. Bueno chicos, ese fue el video, espero que te haya servido de mucho. Si es que tienes alguna duda o alguna pregunta, te invito a que vayas a la iglesia adventista más cercana a tu domicilio, porque realmente esta lección estaba muy buena, realmente a mí me gustó mucho. Y el reto de esta semana, antes de que me olvide, es que ustedes vayan a compartir una imagen en Facebook, que ustedes utilicen sus redes sociales para mostrar que ustedes son adventistas, que son cristianos. Y yo les voy a estar dejando en la cajita de informaciones el link de la página de la lección GP. Vamos a estar posteando una imagen y el reto de esta semana es que compartas esa imagen para que la gente sepa que tú eres cristiano. Esa imagen va a ser un versículo, el versículo de memoria de esta semana, y tú la tienes que compartir. Y bueno, eso es todo por esta semana y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!